Ahora vamos a seguir viendo este tema que es muy interesante, que se llama síndrome de Guillain-Barré. Bueno, el síndrome de Guillain-Barré entra dentro de lo que son las poliradiculoneuropatías. Bueno, acá en la definición parece medio complicado, pero en realidad es para razonarla. Poli, porque afecta muchos radinervios, ¿sí? Entonces afecta muchos nervios, ¿sí? Poliradiculoneuropatía aguda, ¿sí? Esa definición, ese nombre se lo tienen que acordar, ¿sí? Suele ser grave porque en algunos casos afecta tanto la motilidad que lo deja al paciente postrado y es de origen autoinmune, ¿sí? Y esto es frecuente, ¿sí? Cada tanto, por año se internan varios pacientes que tienen este tipo de situaciones. El riesgo es mayor, se ve, y es cierto, sí, yo he visto muy pocos casos de mujeres, la mayoría son todos varones, ¿sí? Se da en una frecuencia de 1 cada 4 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué es la manifestación clínica? Ustedes se escuchan de una persona que de la nada empieza con debilidad de miembros inferiores y que va ascendiendo, es decir, que afecta primero pies, después piernas, después muslo, y después le afecta a miembros superiores y ya lo deja postrado, y fue una evolución gradual. Tenemos que pensar en esto, ¿sí? Es una parálisis motora y queja reflexica, suele comprometer lo que vienen a ser los reflejos profundos, y es lo habitual, eso es lo que les vengo diciendo, que tenga esa evolución o esa aparición ascendente, ¿sí? Que va afectando de abajo para arriba. En algunos casos puede evolucionar en horas y en otros puede evolucionar a días, ¿sí? Algunos de ellos pueden tener también alguna alteración sensitiva como ser hormigueos. Esto sí es frecuente, que se afecten con más frecuencia los miembros inferiores, pero puede llegar a haber los llamados síndromes de Guillain-Barré atípicos, en los cuales se afecta primeramente los miembros superiores. Algunos de ellos pueden tener paresia facial. Una vez nos pasó que tuvimos internado a un paciente que lo fuimos a ver con algunos chicos de la materia hace un par de años. Era un chico, tenía un síndrome de Guillain-Barré y tenía una diplejía facial, es decir, le había afectado la motilidad facial. Los pares craneales también se pueden afectar y eso produciría dificultad para manejo de secreciones y de la vía aérea, ¿sí? Muchos de ellos pueden tener dolor a nivel del cuello, el hombro, ¿sí? Y se dan en el 50% de los casos. Pero lo más importante que tienen que saber ustedes que es un síndrome de debilidad muscular que va a ir ascendiendo la mayoría de las veces, ¿sí? Dentro de lo que viene a ser eh, eh, lo que vienen a ser las manifestaciones clínicas, esto es importante, ver qué pasa con los reflejos. Los reflejos profundos, eh, a veces cuando el paciente ya llega a la consulta o ya llega a internarse, ¿qué es lo que pasa? Porque él tiene debilidad, es lo que generalmente sucede, no le da mucha importancia y ya cuando llega el paciente ya llega prácticamente postrado en silla de ruedas. Y en ese momento, cuando lo vemos nosotros, ya pasaron varios días, nosotros ya le tomamos los reflejos y prácticamente no tienen reflejos. Puede ser que tenga de un miembro y puede ser que del otro no tenga. Por eso suele ser asimétrica, ¿sí? No suele ser una evolución simétrica como podría ser en un síndrome de segunda motoneurona. Los déficits sensitivos, sí, como ser pérdida de la sensibilidad termoalgésica, suelen ser leves. Lo más importante es la parte motora. Ya vamos a ver por qué algunos tienen compromiso sensitivo y otros no. Hay casos graves que también puede afectar la función vesical, pero es transitorio, no suele ser en todos los pacientes. Cuando lo que se afecta es la función vesical, pero es como un síntoma predominante, es decir, que no pueda orinar o tiene incontinencia, hay que pensar en alguna otra cosa, como ser algún proceso medular, un tumor o un traumatismo previo, etc.
genera gravedad al paciente. ¿Me escucha, Profe, se chicos? le cortó el audio. Sí, me salió el cartel ahí, por eso no me paré y no seguí hablando. Bueno, eh, lo que le decía del tema de la disautonomía, este es para que ustedes entiendan. Acuérdense, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, parasimpático. Seguramente para fármaco lo han repasado. Bueno, lo problemático de esta enfermedad es que si produce una disautonomía, le puede llegar a producir alteraciones de la tensión arterial. Entonces el paciente puede tener hipotensión y eso le puede llegar a producir también riesgo de muerte, lo mismo que puede producir arritmias. Entonces, muchas veces cuando el paciente presenta esto, es necesario que pase terapia intensiva para que esté monitorizado. Con respecto a las manifestaciones clínicas también, la mayoría, yo diría todos los pacientes deberían estar internados, ¿sí? Y a su vez, algunos de ellos pueden evolucionar a requerimiento de eh, ventilación mecánica invasiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma afectación muscular le puede afectar lo que viene a ser la motilidad diafragmática, entonces afectaría los músculos respiratorios. Bueno, ya hablamos de los reflejos osteotendinosos, ¿sí? El déficit sensitivo, sí, ya hemos comentado. Sí, esto ya lo charlamos. Ahora sí, con respecto al tema de esto, lo que viene a ser los tipos de Guillain-Barré. Lo que más frecuentemente se ve, lo que más vemos nosotros es esto. La polineuropatía desmineralizante inflamatoria aguda. Ese es uno de los tipos. ¿Sí? Es la más frecuente. 90% de los casos, dice el texto. Este tipo produce un patrón que en la electromiografía, ¿se acuerdan que hablamos de la electromiografía en la clase pasada, cuando dimos miastenia gravis? Aquel estudio que controla la potencial acción de los músculos, se le colocan agujas sin anestesia al paciente y se pinchan los músculos. Da un patrón de desmineralización. Y si a ese paciente se le hace una autopsia, se ve que va a tener un ataque de la célula Schwann, ¿sí? La lesión axónica, es decir, el axón secundaria, es decir, que se lesiona el axón propiamente dicho, es variable. Es lo más frecuentemente esto. Y algunos pacientes pueden tener anticuerpos GM1. Generalmente no hace falta dosaje de estos anticuerpos. Muchas veces con la clínica ya se hace diagnóstico. Dentro de los otros subtipos tenemos lo que viene a ser el AMAN. El AMAN es la neuropatía axónica motora. Solamente produce compromiso, ¿sí? Motor. Entonces, puede afectar a Jambier en lo que viene a ser, en lo que viene a ser la patología, la anatomía patológica, es decir, el hallazgo del microscopio, identificaría que tiene activación de macrófagos, escasos linfocitos, y aquí sí puede llegar a afectar en grado variable lo que viene a ser el axón. Por eso tiene en la electromiografía un patrón tipo axónico. Se puede dar en niños, adultos, y era más frecuentemente en China y en México. ¿Sí? Tienen recuperación rápida estos pacientes. Vieron que habíamos dicho que algunos pueden tener alteraciones sensitivas. Bueno, sea por este tipo, el AMSAN, que es la neuropatía axónica sensitivo-motor aguda, ¿sí? Que también se da en adultos, tiene una recuperación mucho más lenta, hace un patrón en el electrodiagnóstico de tipo axónico, y esto es similar en la patología AMAN, es decir, también puede haber macrófago, puede haber linfocitos, perdón, pero va a haber afectación de los nervios. Y presten atención acá, que esto me encanta preguntar a mí, lo que es el síndrome de Miller-Fisher. El síndrome de Miller-Fisher es una variante de Guillain-Barré que cursa con esta triada, ¿sí? Oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. Entonces, ¿en quién vamos a sospechar un Miller-Fisher? Porque todos los pacientes te ingresan por lo mismo, debilidad muscular, ¿sí? La mayoría de ellos, habíamos visto, hace una debilidad ascendente en miembros inferiores, es decir, te traen un paciente en silla de ruedas prácticamente. Lo revisas, lo pones en la camilla, no tiene reflejos, ¿sí? Puedes probar la sensibilidad, capaz que está presente o no está presente, y le pedimos que mueva los ojos. Si vemos que no tiene motilidad ocular, o vemos que, perdón, que está dismétrico, ¿sí? Que tiene cierta ataxia,
ese paciente lo más seguro tiene un Miller-Fisher. Hubo un caso internado hace un par de años, una paciente grande, era 70 años, empezó con una cuadriparesia, alteración de la cognición también, ataxia, y bueno, se llegó a la conclusión de que era eso, era un Miller-Fisher, ¿sí? Perdón. Bueno, usted me van a llegar a preguntar, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega al antecedente o por qué se produce el Guillain-Barré? Bueno, nosotros siempre, pero siempre preguntamos, la persona que tiene un Guillain-Barré, si no tuvo una infección previa. Es decir, si no tuvo de lo que se imaginen, puede ser una diarrea, puede ser un resfrío común, una bronquitis. Siempre investigamos si no tiene una infección. Entonces, lo más frecuente a nivel gastrointestinal o a nivel respiratorio. Algunos estudios han identificado que algunas bacterias, como ser Campylobacter jejuni, ¿sí?, que puede llegar a colonizar algunos alimentos como el huevo, por ejemplo, ¿sí?, el huevo que no está, el huevo crudo. Bien cocido. Exactamente. Podría llegar a estar infectado con esta bacteria, así que ojo con eso. Algunos virus entéricos, ¿sí?, como los clásicos, por ejemplo, virus comunes que se puede llegar a adquirir a veces por el agua contaminada, virus del herpes, citomegalovirus, Epstein-Barr, algunas especies de micoplasma se han identificado como antecedentes, es decir, que las personas tienen eso. También se ha visto esto. Si el paciente tiene antecedente de una vacunación previa o no. Por ejemplo, esto no significa que no nos vamos a vacunar. Hay personas, esto es una reacción idiosincrásica, es decir, le va a dar a la persona que le tengan que dar, porque tiene una predisposición para eso. Pero no significa que una vacunación significa que te va a dar Guillain-Barré. Se ha visto que en vacunación, ¿sí?, la vacunación reciente se lo ha asociado a síndrome de Guillain-Barré. Un ejemplo de ello fue cuando hubo la vacunación para la gripe porcina, ¿sí?, que se hizo en el 76 por esa epidemia. Hubo varios casos de síndrome de Guillain-Barré, entonces por eso se empezó a asociar como antecedente la vacunación. Nosotros hemos visto, en el caso del COVID no hemos visto ningún caso, solamente un caso que se sospechó un patrón de desmineralización en un paciente, se sospechó Guillain-Barré en un paciente que le habían colocado AstraZeneca, si no me equivoco. Pero no hemos visto con respecto a ningún otro tipo de vacuna, ni con la Sputnik, ni con la, ¿cómo se llama la china esta? La Sinopharm, que es la que más efecto adverso tiene la Sinopharm. Bueno, el síndrome de Guillain-Barré también se observa con frecuencia en pacientes con linfoma, HIV, y también a individuos con lupus, ¿sí? Entonces, en personas que tienen cierto grado de inmunodepresión también puede ser frecuente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la clínica. Aquí la clínica es soberana. Es decir, tenemos que ver un paciente que tiene ese patrón ascendente, debilidad muscular, que también tiene areflexia profunda. Se puede hacer electromiografía, pero suele ser un estudio que queda en segundo plano. Esto es lo que sí podemos llegar a hacer nosotros. La punción lumbar que ustedes ya saben cómo hacer, ¿sí? O mejor dicho, que ya la hemos leído, ya la hemos estudiado. Entonces, un paciente que tiene Guillain-Barré, sí o sí hospitalizado, porque no todo síndrome de debilidad muscular, ojo con esto, no todo paciente que tiene un síndrome de debilidad muscular significa que tenga sí o sí Guillain-Barré. ¿Por qué? Puede haber otras causas. Capaz que yo le hago un análisis de sangre, no es que lo voy a punzar ahí nomás en la columna para tomar la muestra del líquido cefalorraquídeo. Tengo que descartar, hacer un análisis de sangre común, ¿sí? Ver cómo están los niveles de calcio, ver cómo están los niveles de potasio. Hemos tenido casos que han ingresado por debilidad de miembros inferiores, con una paraparesia, se sospechó Guillain-Barré obviamente, pero le hicimos una sangre y tenía un potasio de 1, cuando el potasio normal es de 3.5 hasta 5. Entonces, ese paciente lo que tenía no era un Guillain-Barré, sino que era una paraparesia hipopotasémica, ¿sí? Entonces, por eso se hacen pruebas electrodiagnósticas, es decir, un análisis común de rutina a todo paciente que ingresa, y descartar infecciones también. En algunos casos requiere monitorización. ¿Qué es lo que se puede ya detectar en electromiografía? Puede detectar velocidad de conducción lenta, evidencia de desmineralización en 2/3 de los pacientes. Recuerden que
algunos pueden tener un patrón tipo axónico, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve en el líquido cefalorraquídeo? Se va a ver lo que se llama la famosa disociación albúmino-citológica. ¿Qué significa? Que tiene proteínas aumentadas, pero con menos 50 células, es decir, poquitas células y proteínas aumentadas. Ojo, que estos cambios generalmente se encuentran hasta después de 7 días, es decir, después de una semana recién se los puede detectar. Y 10% de los pacientes capaz que no. Esto que les muestro acá son los criterios de Brighton. Son los criterios para poder definir el grado de certeza diagnóstica, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene una debilidad flácida de los miembros, ¿sí? Bilateral, si tiene disminución o ausencia de reflejos profundos en los miembros que están débiles, si tiene un curso monofásico entre el comienzo y el máximo grado de los síntomas, que puede haber sido entre 12 y 28 días. Obviamente, en el líquido cefalorraquídeo que tenga células menos 50, que tenga en el líquido cefalorraquídeo proteínas aumentadas, que en lo que vienen a ser los patrones de conducción nerviosa, ¿sí? En la electromiografía, que sean consistentes con algunos de los subtipos de Guillain-Barré, ya sea un patrón de tipo axónico o de tipo de mineralización, que se da más frecuentemente, en 2/3 de los pacientes dijimos, y ausencia de algún otro trastorno alternativo que sea como posible diagnóstico, ¿sí? Entonces, básicamente, para que usted sepa, paciente que ingresa con debilidad de miembros inferiores, de tipo ascendente, puede empezar en miembros superiores, pero que no tiene reflejo y laboratorio normal, alteración del calcio, el potasio, ese paciente hay que punzarlo. Si en el líquido cefalorraquídeo vemos que tiene menos 50 células y vemos que tiene proteínas aumentadas, pónganle la firma que es un Guillain-Barré. ¿Y por qué es importante? Porque mientras más pronto lo tratemos, menos secuela le queda al paciente. ¿Sí? Nunca hemos esperado hasta obtener resultados de una electromiografía si el paciente ya viene. ¿Por qué? Porque vean, como dice acá, los datos son mínimos, ¿sí? Y generalmente el paciente ya viene con varios días de evolución, ¿sí? Entonces, si ya tenemos una fuerte sospecha del diagnóstico, hay que tratarlo, ¿sí? Hay que tratarlo sin esperar cómo evoluciona. No es que decimos, a ver, vamos a esperar, capaz que lo punzamos, el paciente llegó a los 4 días síntomas. Uno lo punza, bueno, no tiene el hallazgo de la disociación albumino-citológica, pero ¿por qué? Sabemos de que laboratorio normal, no tiene ninguna otra alteración a nivel del cerebro, las imágenes están normales, y vemos que el paciente tiene debilidad, que la debilidad va progresando, pero no tiene alteración de la disociación albumino-citológica en el líquido cefalorraquídeo, yo no me voy a quedar esperando a ver cómo evoluciona el paciente. Yo lo tengo que tratar, porque si yo no lo trato inmediatamente, ese paciente va a progresar su enfermedad. Menos de 2% de los casos suele ser muy grave, fatal, por compromiso respiratorio, un paciente que no se lo haya podido ventilar o que haya hecho una neumonía intrahospitalaria, esa sería la cuestión. La mayoría de los pacientes mejoran en un periodo de meses, pero 30% de los pacientes, ¿sí?, pueden llegar a quedar con alguna debilidad residual a los 3 años. Es decir, pasan 3 años, puede quedar con cierta debilidad. Grábense esto, sí que es pregunta examen, el tema de las frecuencias, ¿sí? Algunos de ellos sepan que pueden llegar a evolucionar a una polineuropatía desmineralizante inflamatoria crónica, ¿sí? Ya vamos a charlar de eso enseguida. 3-10% evolucionan a ese tipo de cuadro. Bueno, ¿y qué puede empeorar el pronóstico? Un paciente que tenga una edad avanzada, un cuadro fulminante, y obviamente si me retraso en el inicio del tratamiento. ¿Y cómo se lo trata? Bueno, medidas de soporte básicas. Decía, el paciente tiene que estar hidratado, hay que controlar los signos vitales, hay que ver qué tipo de frecuencia respiratoria tiene. Se puede medir en algunos casos, eso no se hace acá, pero se puede hacer lo que es una medición de la capacidad vital forzada mediante espirometría. Si tiene menos de 15 mililitros kilo, ese paciente hay que ventilarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Una forma práctica. Le pedimos al paciente que levante la cabeza, ¿sí? Porque si el paciente levanta la cabeza significa que justamente no tiene debilidad del nervio frénico. Como dice el texto, un paciente que le cueste levantar la cabeza a la almohada, este signo se correlaciona con una debilidad del nervio frénico, es decir, que inerva el diafragma. Por lo tanto,
Si ese paciente no puede hacer ese movimiento, es un paciente que va a evolucionar a fallo respiratorio. Obviamente, un paciente que no se moviliza, tienen que acordarse que un paciente que no se va a movilizar por su cuenta, entonces hay que movilizarlo precozmente, hay que evitar la inmovilización. Esto va a ser tarea de ustedes que van a intervenir parte del tratamiento de estos pacientes con un síndrome de Guillain-Barré. Y obviamente evitar las escalas por decúbito, que eso también es trabajo en conjunto de todos, tanto enfermería, kinesiólogos, médicos, etc. Ya vamos a charlar de esto para el cuarto parcial. Todo paciente que esté inmovilizado hay que usar heparinoprofilaxis, ¿sí? Para evitar el desarrollo de una trombosis venosa profunda, que esto es tema para el cuarto parcial. ¿Y qué se hace en los pacientes? Bueno, se hace tratamiento médico, se administra anticuerpos, ¿sí? Se administra lo que es una inmunoglobulina, ¿sí? G, en una dosis que es 0,4 gramos por kilo, ¿sí? Esa dosis es la dosis diaria. Esa misma dosis se pasa por 5 días. Por eso, vamos a hacer un calculito ahí para que tengan una idea. En algunos casos se hace plasmaféresis, ¿sí? Cuando se utiliza inmunoglobulina, ¿sí? Cuando no ha progresado o no ha mejorado el paciente con la inmunoglobulina, se pasa a plasmaféresis, que simplemente, ¿qué es? Es transfusión de plasma, ¿sí? Se pide plasma, plasma fresco congelado, ¿sí? Que el plasma tiene justamente anticuerpos y es lo que se administra, ¿sí? También se hace lo mismo 4 o 5 veces en una semana. Y en este caso no utilizamos corticoides en la etapa aguda, sí cuando evoluciona en aquel paciente que hace la polineuropatía desminalizante inflamatoria crónica. Bueno, acá les pongo, esto es un frasco de 10 gramos. Vamos a hacer un cálculo práctico para que ustedes sepan. En la siguiente diapositiva le puse los valores actuales, ¿sí? De este año. Por ejemplo, un paciente que pese 80 kilos. 80 kilos por 0,4 son 32 gramos diarios que hay que pasarle al paciente. Serían 3 frascos de 10 por día. Es decir, si son 3 frasquitos de 10, ¿sí? 3 por 5 van a ser en total 15 frascos en total. Eso es lo que sale un frasco en el 2020. Fíjense cuánto se ha ido en el día de hoy el precio de la inmunoglobulina, que esta es la inmunoglobulina de hemoderivados de la Universidad de Córdoba, es la que se comercializa acá en la Argentina. O sea, un frasco de 10 gramos sale 159.000 pesos, ¿sí? Entonces imagínense si a un paciente le pasamos 3 frascos por día, son 15 en total, por 159.000 pesos más o menos, tiene un costo de 2.385.000 pesos el tratamiento con inmunoglobulina. Es lo que sale un auto chico, más o menos, ¿sí? Entonces sepan que el tratamiento es súper importante diagnosticarlo y tratarlo y que esté correctamente indicado porque vean que es un tratamiento sumamente costoso. Y si no se lo Profe, y trata... nosotros cuando, o sea, nosotros le tenemos que restaurar la fuerza, eso mediante ah, el- con la ejercicio, rehabilitación, sí, el sí. paciente con la rehabilitación mejora un montonazo, ¿sí? Obviamente, hay que hacer el tratamiento, pero si no se le hace movilización precoz, movilización pasiva, ese paciente, por más que lo trates, también va a progresar las anquilosis, a los daños articulares y obviamente a las escalas por decúbito. Por eso O muchas veces sea el que es paciente... mantenerlo al paciente para evitar todas esas, las escaras y todo eso. Exactamente. Hay que rotarlo, ¿sí? Se lo rota en la cama a aquel paciente que no se pueda movilizar. Y parte del tratamiento que van a realizar ustedes es la movilización pasiva, ¿sí? Y posteriormente activa, de acuerdo al grado de motilidad residual que le haya quedado al paciente. ¿Sí? Eso es un trabajo importante que van a tener que hacer ustedes el día de mañana. Profe, ¿y ese medicamento ya se lo da cuando ya está muy avanzado? No, se lo hace cuando está internado en la etapa aguda. Está internado, le detectas la debilidad, descartas otras causas metabólicas, se le hace la punción, si se detecta, en buena hora porque ya se confirma. Y si no, de todos modos se inicia el tratamiento, ¿sí? No es que esperamos un electromiograma, no es que esperamos a veces todos los estudios complementarios, por ejemplo, sí hay que descartar lo agudo, pero generalmente ya con la punción lumbar, ya recibiendo el estudio de la punción lumbar, ya deberíamos iniciar el tratamiento. Ese tratamiento se hace mientras está internado el paciente.
Con respecto a esto, la evolución del cuadro crónico del paciente, ¿sí? Algunos de ellos dijimos un cierto porcentaje muy bajo, en 3 a 10% evolucionaba a una polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica, que es debilidad simétrica, tanto músculos proximales como distales, y que obviamente es aquel paciente que persiste los síntomas. ¿Cuál es la diferencia de esta? ¿Sí? Son pacientes que ellos sí se benefician con el uso de corticoides. Se desarrolla, como dijimos, 3 a 10% de los pacientes que han hecho un Guillain-Barré, en el cual no mejoró, y vemos que el valor de proteínas líquido cefalorraquídeo y las alteraciones en electromiografía son las mismas que se ven en el Guillain-Barré, ¿sí? Estos pacientes, a diferencia del Guillain-Barré, porque el Guillain-Barré no se beneficia de corticoides, y de inmunoglobulina o plasmaféresis en segunda opción, estos pacientes sí o sí tienen que tratarse con corticoides, pues ya es un cuadro crónico, ¿sí? Bueno, eso es todo, chicos, con respecto a este tema. ¿Alguna duda, consulta de esto? Profe, ¿y la plasmaféresis siempre se le realiza a estos tipos de pacientes? Yo de los casos que he tenido, que hemos tenido varios casos en el hospital y también en el sanatorio, en ninguno llegamos a requerir plasmaféresis. Creo que hubo un solo caso en la terapia de un paciente que nosotros pasamos, que no respondió totalmente a la inmunoglobulina, y sí se le tuvo que pasar también plasma para tratar de obtener mejor respuesta. Pero no es lo frecuente. La mayoría de las veces cuando se hace tratamiento precoz con la inmunoglobulina, suelen mejorar bastante. Pero se realiza una vez a la semana, 2 veces a la semana esa técnica, o De o la todos los días. plasmaféresis, La las plasmaféresis. dos, ya sea una o las dos, se pasa la dosis diaria una vez por día, ¿sí? 5 días seguidos. Lo mismo que la inmunoglobulina, también es una vez por día, se le cuelga, digamos, el frasco o la bolsa en el caso del plasma, se la cuelga una vez por día para que pase por el suero, y así hasta completar la dosis. Son 5 días que se hace el tratamiento. Obviamente es durante la internación esto, ¿sí? Gracias, profe. Por nada. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema.